Bienvenidos a tu programa Taller Urbano, un programa lleno de entretenimiento que no te puedes perder. Con ustedes Vanessa González le asiste y hoy estaremos empezando la nueva serie Movilidad Urbana. Para eso tenemos con nosotros al reconocido arquitecto Pedro Mena, quien fue fundador del CA y también quien diseñó la Catedral de La Vega. ¿Podría usted decirnos, para empezar, qué considera usted que es la movilidad urbana? Cómo no, con mucho gusto, Vanessa. Antes que nada, complacido de que estés aquí, de que estés comenzando esta co-conducción del programa para que, como todo en la vida, tengamos un relevo generacional. La movilidad urbana, tremendo tema. Vamos a trabajar en ese tema tú y yo en varios programas para que nuestros oyentes, nuestros televidentes, conozcan un poco sobre esta disciplina que es nueva, tan nueva que ni siquiera se enseña en las universidades. Pero la historia es muy corta, pero es muy importante. Durante mucho tiempo se tenían los ingenieros de tránsito y los economistas de transporte y los ingenieros de transporte. Eran ellos quienes diseñaban las infraestructuras y los cambios que las ciudades necesitaban para acometer los problemas de transporte y de tránsito que tienen las ciudades, que son cada vez más difíciles y cada vez más complicados. No existía una disciplina específica para eso y los urbanistas estaban en el otro extremo, en la parte, vamos a decir, teórica, conociendo los sistemas de la ciudad. Los expertos en movilidad urbana son aquellos que vienen a unir y a dar respuesta al problema de la movilidad urbana. ¿Pero qué es la movilidad urbana? Bueno, la movilidad urbana es una disciplina que estudia el movimiento de las personas en las ciudades y entre las ciudades. El movimiento de las personas y de las cosas, es decir, el transporte de los pasajeros y de las cargas. Pero la movilidad es algo más que transporte y es algo más que tránsito. La movilidad se basa en satisfacer las necesidades de accesibilidad de las personas, que es la clave. Cuando tú quieres algo en tu casa, supongamos que quieres una pizza o quieres ver una película, tienes dos opciones: que eso llegue hasta donde tú estás o que tú te muevas hacia donde lo puedes conseguir. Si llega a donde tú estás, hay una buena accesibilidad. Si logramos que no tengan que moverse personas ni moverse vehículos, tenemos una buena movilidad urbana a través de una accesibilidad sostenible. Cuando eso no ocurre, que es la mayoría de las veces, ¿qué tenemos? Una ciudad complicada, una ciudad llena de vehículos, de tránsito, de contaminación, de estrés, de tiempo que se pierde en las ciudades, y ese es el cáncer de las ciudades modernas, la falta de una movilidad urbana sostenible. En realidad, la movilidad urbana viene descubriéndose como disciplina desde hace poco, pero en realidad la movilidad urbana es un problema una situación, vamos a decir, que atañe a las ciudades desde sus inicios. La ciudad en sí es la expresión de la movilidad de las personas. Cuando el ser humano empezó a descubrir que podía permanecer en un sitio, es decir, cuando se hizo sedentario, se comenzaron las ciudades, se descubrió la agricultura, y las personas entendían que tenían que intercambiar productos, bienes y servicios. De ahí viene la necesidad de moverse para lograr ese intercambio. Nuestras ciudades se van aquejando a medida que crecen de dificultades que impiden hacer eso. Por ejemplo, en la antigua Roma ya había problemas de movilidad urbana, ya había congestión de tránsito. Claro, eran carretas, caballos, animales, personas, transportaban los líquidos en toneles, pero ya desde esa época habían problemas de movilidad urbana. La accesibilidad se puede lograr mediante el transporte de las cosas y personas o mediante una correcta distribución de el tiempo de las personas. Así como usted ha dicho, arquitecto, vamos ahora a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con nuestro tema movilidad urbana.
bien, estamos de regreso con nuestra serie Movilidad Urbana. Arquitecto, ¿podría usted decirnos qué es para usted la movilidad urbana sostenible? Interesante pregunta, Vanessa, porque la sostenibilidad, segundo apellido para la movilidad, es esencial en el desarrollo de la buena movilidad urbana para las ciudades y para los ciudadanos. Cuando una movilidad urbana no es sostenible, quiere decir que a través del tiempo se producirán dos tipos de efectos negativos. Uno, que la propia movilidad en sí no se pueda mantener, es decir, no sea sostenible, porque la economía no le responda adecuadamente. Ejemplo, si tenemos un metro y ese metro no produce el dinero necesario, sea directa o indirectamente, para su sostenimiento, llegará un día en que ese metro o se detendrá o será una carga incosteable para nosotros. Es como si tuviéramos un automóvil lujoso, muy bueno, pero que consume tanto combustible que más que hacernos un bien, nos hace un mal. Ese es el primer punto sobre la sostenibilidad. El segundo es la sostenibilidad ambiental. Si yo tengo un medio de transporte o un medio de tránsito que me permite resolver el problema a costa de producir contaminación, o de producir, que el caso del metro no la produce, ¿verdad? O de producir estrés en las personas, o de provocar muchos accidentes, porque es un medio que no sea seguro, también estoy en el otro extremo de la insostenibilidad. Entonces, para que una movilidad urbana sea sana, debe ser sostenible ambientalmente y económicamente. ¿Cree usted que actualmente en la República Dominicana tenemos una movilidad sostenible? Lamentablemente no la tenemos porque vamos arrastrando una serie de taras, es decir, una serie de cargas que distorsionan o deforman una movilidad sana. Tenemos una forma de hacer las cosas tradicional. Cuando éramos una ciudad pequeña, nos movíamos en muy pocos autobuses y algunos de los llamados carros públicos. Funcionaba para una ciudad de 100,000 habitantes en los años 50. Hoy, en el siglo XXI, eso no funciona. Pero hemos querido hacer un metro, hemos querido irnos al otro extremo y poner elevados y poner autopistas urbanas. Tampoco ha funcionado, porque las sociedades que tuvieron eso en su tiempo ya descubrieron que las verdaderas soluciones de movilidad urbana sostenible son otras. Tú me preguntarás, ¿y cuáles son? Yo te diría, algunas son tan sencillas como esta que te voy a decir. Que las personas vivan cerca del lugar donde trabajan o estudian. Que las ciudades promuevan eso. Según su criterio, ¿cuál podría ser una solución para que en la República Dominicana exista una buena movilidad urbana? Bueno, poner en práctica esa que te dije, en primer lugar. Otra que te puedo decir muy fácil también, que se promuevan horarios que eviten que las personas vayan a la misma hora por las mismas calles los mismos días. Fíjate que te estoy diciendo soluciones que no tienen que ver con tomar préstamos a instituciones internacionales, que no tienen que ver con hacer grandes compras de vehículos, que no tienen que ver con hacer grandes infraestructuras en las ciudades, sino son soluciones de organización. Organizar primero y luego gastar en infraestructura. Ese es el orden correcto. Lamentablemente es el orden que no hemos seguido. Hemos querido correr antes de caminar, hemos querido tener un buen medio de transporte sin tener los recursos para poderlo costear. Por eso ahora vamos a tener que arrastrar peores consecuencias, porque problemas que se pudieron resolver de un modo, ahora hay que resolver el problema y hay que adaptar la solución en principio correcta, pero que el tiempo demostró que no era la mejor solución. La movilidad urbana sostenible, no cabe duda que las sociedades están trabajando en ella, las sociedades del primer mundo, los países como el nuestro, el tercer mundo, que necesitamos más todavía tener una buena movilidad porque somos pobres, no tenemos recursos suficientes. Si fuéramos países petroleros, si fuéramos países financieros, pues podríamos darnos lujos,
pero como país no podemos darnos el lujo de no tener una buena movilidad. Las personas en la República Dominicana no les gusta caminar, ni los ricos ni los pobres. Quieren andar en sus jipetas con aire acondicionado y quieren estacionarse justo frente al lugar donde van, los ricos y los pobres. Muy bien, arquitecto. Regresamos ahora dentro de un momento para seguir hablando de nuestro tema movilidad urbana. Seguimos aquí con el arquitecto Pedro Mena tratando nuestro tema movilidad urbana. Arquitecto, ¿cómo ve usted en un futuro la ciudad de Santo Domingo en cuanto a la movilidad urbana se habla? Bueno, te decía que los ricos se transportan de una forma y los pobres también quieren transportarse de la misma manera. Cuando utilizan un transporte público, una onza por ejemplo, luego pagan más en un pasaje de un motoconcho, porque tampoco quieren caminar. El futuro de la movilidad urbana en nuestras ciudades es que la gente camine, camine a pie como eran las ciudades antiguamente. Nos hemos vuelto cómodos, haraganes, por eso hemos engordado, por eso no tenemos buenas piernas, por eso no tenemos capacidad de caminar, porque no queremos sudar, no queremos que se nos dañe el pelo, no queremos que se nos moje un poco la camisa, y el estilo de vida occidental, que es propio de otro clima, lo hemos querido adoptar sin adaptarlo. Y cuando uno adopta sin adaptar, sale perdiendo. La movilidad urbana no tendrá un buen futuro en nuestro país si no cambiamos nuestros hábitos y costumbres. Creemos que movernos en la ciudad no cuesta, y cuesta mucho dinero. Hay personas que gastan más del 20% de sus ingresos en moverse. Sea que lo gasten en pasaje o sea que lo gasten en mantener un vehículo que está por encima de sus posibilidades. Aparte de los efectos primarios, como es el estancamiento de los automóviles y también el aspecto económico que usted está hablando, ¿cuáles podría usted decir que son los efectos secundarios de una mala movilidad en un país? Para mí el peor y más grave de los problemas, de los efectos que ya yo no llamaría secundarios sino centrales de una mala movilidad es la calidad de vida de las personas, el estrés, la accidentalidad. Miles de personas, lo ven en los hospitales de traumatología, que por andar rápido, por andar deprisa, tienen un accidente. Miles de personas que pasan horas, millones de personas que pasamos horas en los entaponamientos, en la congestión, en movernos, gastamos 2 horas diarias mínimo en ir al trabajo, acumulando presión, acumulando estrés, voy a llegar tarde, no voy a poder llegar. Es un efecto terrible en la salud de las personas, en la productividad de la sociedad. Una sociedad que gasta tantas horas en moverse, en lo que llega a trabajar, llega cansado. La persona llega a su hogar después de un largo día de trabajo, 2 horas para poder llegar a su hogar a descansar. ¿Cómo llega? Malhumorado. La calidad de la vida, y la vida es corta, tiene que ver con una buena movilidad urbana. Caminas, tienes salud. Caminas diariamente para ir a tu trabajo, quizá ni siquiera tengas que ir a un gimnasio, quizá no tengas ni siquiera que gastar en una alimentación especial. Quizá podrías comer arroz con habichuela, porque gastas energía en vivir con buena calidad. El secreto de la movilidad urbana no es hacer el metro, te lo repito, no es hacer pasos a desnivel, no es anunciar obras millonarias, es hacer cosas muy sencillas pero bien hechas. La movilidad urbana es una pasión temática interesante. Nosotros los arquitectos y los urbanistas somos quizá personas indicadas para estudiarla, para conocerla, pero todos los ciudadanos deben interesarse en las buenas prácticas de movilidad urbana que en otros países están teniendo. Por ejemplo, en Holanda, en Escandinavia, el conjunto de países de Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, han hecho buenas prácticas de movilidad urbana. Son gente rica, son gente que tienen dinero para pagárselo todo, pero andan en bicicleta, andan con ropa adecuada y tienen un estilo de vida que les permite
trabajar en su hogar, con su computadora, con su tablet. Es decir, tienen la manera de hacer las cosas, pero las hacen racionalmente. Y como arquitecto, ¿alguna vez usted ha incursionado en el diseño de la movilidad de alguna ciudad? Mira, esta disciplina comencé a estudiarla hace ya 14 años. He estado participando, gracias a la Unión Internacional de Transporte Público, todos los años en actividades. El tema es tan interesante que podríamos gastar otro programa en responder a tus preguntas sobre movilidad urbana. Muy bien, muchas gracias, arquitecto, por su tiempo. En el siguiente programa nos gustaría seguir tratando este tema de gran interés que aún nos deja mucho que decir. Listo.